In fact, investigators say they haven't seen this level of counterfeiting in more than a decade. Imagina que alguien pudiera crear dinero en su propia casa, billetes de $100 tan reales que ni los expertos podrían distinguirlos, millones de dólares falsos circulando por la economía, sembrando desconfianza y caos. Este no es un relato de ficción, es la historia de Wesley Wayne Weber, un joven común de Ontario que descubrió una grieta en el sistema monetario canadiense y la explotó como nadie antes. Con una computadora, una impresora y una obsesión por la perfección, Weber convirtió su obsesión en un fraude masivo, el ataque más exitoso a la moneda canadiense en la historia moderna. Durante años, sus billetes pasaron desapercibidos en tiendas, bancos y restaurantes, hasta que un simple pago llamó la atención de la policía. Millones en juego, impunidad y tecnología al servicio de la audacia. Este es un caso que demuestra que la confianza en el dinero puede romperse en un instante y que un solo hombre puede poner en jaque a todo un país. Bienvenidos a Wesley Wayne Weber y la falsificación de dinero. Are warning others about the reappearance of counterfeit cash on the island. They say they have received 10 reports over the last week from retailers who have identified the phony $100 bills used for purchases. They look and feel authentic, but upon closer inspection, some contain the words prop money within the hologram. La estabilidad de un país descansa en algo más frágil de lo que parece: la confianza que sus ciudadanos depositan en su moneda. Un billete moderno no vale por el papel del que está hecho, sino por la fe colectiva que lo respalda. Sin ese acuerdo silencioso entre el Estado y la sociedad, el dinero no sería más que un trozo de papel sin significado. Durante la década de 1990, Canadá creyó tener esa confianza bien protegida. Los billetes de $100 de la serie Birds of Canada incorporaban medidas de seguridad de vanguardia, parches holográficos reflectantes, puntos fluorescentes visibles bajo luz ultravioleta y detalles pensados para hacer casi imposible la falsificación. Pero al mismo tiempo, la tecnología avanzaba fuera de las instituciones. El acceso a computadoras personales, software de edición de imágenes y modernas impresoras de inyección de tinta comenzó a expandirse. Herramientas que antes estaban reservadas a industrias especializadas pasaron a estar disponibles en hogares comunes. Y en ese escenario apareció Wesley Weber. Él comprendió algo esencial: el dinero funciona únicamente porque confiamos en él. Si esa confianza se quiebra, todo el sistema se tambalea. Con software y una impresora doméstica, Weber logró reproducir el billete canadiense de $100 con una precisión que nadie esperaba. Incluso imitó el parche holográfico y los puntos fluorescentes bajo luz ultravioleta. Sus copias fueron tan buenas que a finales de los años 90, muchos comercios de Ontario dejaron de aceptar billetes de $100. El fraude de Weber no fue solo un delito económico aislado, fue un ataque directo al pilar fundamental de la moneda. Wesley Wayne Weber nació y creció en Amherstburg, Ontario, un pueblo tranquilo y modesto ubicado cerca de Windsor. No provenía de entornos marginales ni del crimen organizado. Su historia no comienza en callejones oscuros, sino en un lugar común, casi invisible dentro del mapa canadiense. Desde muy joven mostró una afinidad poco habitual con la tecnología. En la secundaria se definía a sí mismo como un nerd de la computadora, alguien que pasaba horas frente a una pantalla entendiendo sistemas que para otros resultaban incomprensibles. A los 13 años, mientras la mayoría de los adolescentes apenas descubría la informática, Weber ya había dado su primer paso hacia la falsificación. Fabricó sus primeros billetes. Su camino académico tampoco anticipaba un desenlace criminal. Inició estudios en biociencias y cursó materias de ingeniería en la Universidad de Windsor, aunque nunca llegó a graduarse. Sin embargo,
Lo que no terminó en las aulas lo desarrolló por su cuenta. Su habilidad técnica empezó a traducirse en dinero real y sorprendentemente rápido en una vida de lujo. A los 26 años ya poseía un condominio, un Ferrari y varios autos de alta gama, y estaba convencido de que el dinero, en el fondo, no era algo sagrado ni intocable. Para él era una creación humana más, papel, con características especiales, sí, pero no imposible de reproducir. Esa idea se convirtió en el motor de todo lo que vendría después. En 1997 recibió una condena de 3 meses de prisión por falsificar cheques y documentos. Lejos de frenar su conducta, esa experiencia marcó un punto de inflexión. Tras salir, decidió perfeccionar sus técnicas y concentrarse en un objetivo mucho más ambicioso: los billetes. De manera autodidacta, Weber se obsesionó con el desafío técnico. Escaneó billetes reales, analizó cada detalle y pasó meses ajustando sus copias hasta acercarse lo máximo posible al original. Así, un hombre de perfil ordinario terminó convirtiéndose en uno de los falsificadores más ingeniosos de Canadá. No era un capo ni un criminal tradicional, era, ante todo, un entusiasta de la tecnología que supo detectar una grieta en el sistema monetario y decidió explotarla. Aquí te muestro el paso a paso de cómo Weber construyó el engaño. Paso 1. La copia digital del original. Weber inició el proceso de la forma más básica, pero también más peligrosa. Escaneó un billete auténtico de $100 canadienses. A partir de esa imagen comenzó a trabajar con software de edición, ajustando colores, líneas y detalles microscópicos. Las primeras pruebas las imprimió en una impresora HP Inkjet de alta gama. No buscaba velocidad, buscaba precisión. Paso 2. El problema del papel. Tras meses de pruebas, Weber logró una imagen casi idéntica al billete real. Sin embargo, apareció un fallo crítico. El papel común contenía blanqueantes ópticos que reaccionaban bajo luz ultravioleta, algo que los billetes auténticos no hacían de la misma forma. Ese detalle, invisible a simple vista, podía arruinar todo el engaño. Paso 3. La solución técnica. Para resolverlo, Wesley acudió a tiendas especializadas y adquirió papel de archivo, un tipo de papel sin brillo UV. Con este cambio, sus copias dejaron de delatarse bajo luz ultravioleta. El billete ya no solo se veía real, comenzaba a comportarse como uno. Paso 4. La imitación de los puntos de seguridad. El siguiente obstáculo eran los diminutos puntos fluorescentes distribuidos por el billete original. Wesley compró pintura fluorescente de bajo costo y comenzó a replicarlos manualmente, uno por uno. No era un trabajo rápido ni sencillo, era un proceso paciente, casi obsesivo, pensado para engañar incluso a quien revisara el billete con instrumentos básicos. Paso 5. El parche óptico, el mayor desafío. El elemento más complejo era el parche holográfico. Durante años, Wesley no logró reproducirlo por sí mismo. Finalmente, optó por una solución externa. Contactó empresas de impresión para encargar láminas metálicas personalizadas que imitaran el efecto reflectante y el cambio de color del parche original. Era el último eslabón que le faltaba al engaño. Paso 6. La producción en serie. Con todos los elementos dominados, el proceso quedó definido. Wesley escaneaba, editaba, imprimía y ensamblaba cada billete con precisión sistemática, utilizando su deskjet, papel especial, pintura fluorescente y láminas metálicas. Llegó a producir millones de dólares en billetes falsos. Paso 7. La imprenta clandestina. La producción se trasladó a una finca en Lakeshore que funcionaba como imprenta secreta. Allí se imprimían hasta $20,000 diarios en billetes falsos. El fraude dejó de ser artesanal, ya era industrial. Paso 8. Introducir el dinero en circulación. Para que el engaño funcionara, el dinero debía circular. Wesley
creó una red de distribución con cómplices y negocios de fachada, principalmente en la zona de Windsor. El método era simple y efectivo: pagar artículos de bajo valor con billetes grandes y marcharse con cambio legítimo. Paso 9. El riesgo constante. Cada billete entregado era una apuesta. Wesley confiaba en la calidad de sus copias, pero sabía que ningún sistema es infalible. En cada transacción, no solo arriesgaba su libertad, estaba desafiando directamente las reglas invisibles que sostienen el sistema monetario. Copy old paper bills such as this $100 note. This one is a pretty good fake, hard to spot with the naked eye, even when passed under ultraviolet light. But it's a copy of an old paper note, and polymer's a lot tougher to copy. El quiebre del fraude de Wesley ocurrió casi por accidente. Como muchos falsificadores antes que él, cometió un error clásico. Usó sus billetes falsos a gran escala, y eso lo delató. Durante 2000 y 2001 pasó miles de dólares en billetes de 100, pero lo que finalmente derrumbó su red fue un simple pago en efectivo. Un comerciante de autopartes en Windsor notó algo extraño. Alguien había pagado $3,000 con varios billetes de 100. Ese lote llamó inmediatamente la atención de la policía, que comenzó a rastrear su origen. Paralelamente, un laboratorio de la RCMP identificó un patrón único en los billetes. Todos provenían del mismo falsificador. La investigación se intensificó. La policía colocó dispositivos de seguimiento y montó vigilancia sobre las rutas que Wesley utilizaba para mover sus equipos de impresión. Descubrieron que no trabajaba desde un solo lugar: su chalet en Lakeshore, un sitio cerca de Sarnia donde cultivaba marihuana, y otras locaciones se habían convertido en nodos de producción y almacenamiento. El momento decisivo llegó el 11 de julio de 2001. Los oficiales planearon atraparlo con las manos en la masa. Montaron un operativo encubierto y rodearon el chalet de Lakeshore. Lo que siguió fue casi cinematográfico. Al irrumpir, encontraron a Weber en plena labor. Las impresoras escupían hojas tras hojas, y el estruendo de la puerta combinado con el viento hizo que miles de billetes volaran por el aire. En ese instante, la impunidad llegó a su fin. Se incautaron $234,000 en billetes falsos, algunos listos y otros a medio imprimir, junto con todos los equipos y planillas necesarias para fabricar otros 6.6 millones más. La operación había sido desmantelada de raíz. Cientos de billetes fueron confiscados y miles quedaron fuera de circulación, cortando de golpe la mentira que había circulado libremente durante años. Los números revelan la magnitud del engaño de Wesley. Antes de ser detenido, se calcula que puso en circulación millones de dólares falsos en Canadá. Un reporte forense de la policía determinó que al menos 35,787 billetes de su autoría, equivalentes a unos 3.5 millones de dólares, habían sido distribuidos en el comercio canadiense. Pero eso era solo el comienzo. Para 2007, se estimó que casi 7,7 millones de dólares en billetes falsos de Wesley habían circulado por el mercado. Cada uno de ellos representaba más que dinero falso. Era una deuda silenciosa que alguien tendría que absorber, un riesgo invisible que corroía la confianza en el efectivo. El impacto se sintió especialmente en la economía local. Comercios en la zona Windsor, Toronto, Montreal comenzaron a mostrar avisos negándose a aceptar billetes de $100. Los minoristas perdían dinero, los consumidores dudaban, y cada transacción se volvió una pequeña apuesta. Muchos recurrieron a revisar los billetes con lupa, y la desconfianza se propagó de boca en boca y a través de los medios. Incluso décadas después, las copias de Wesley siguen apareciendo ocasionalmente, recordando que su operación no fue un error aislado ni un hecho pasajero. Cada billete falso sembró una sombra de duda sobre la moneda. Un simple billete de $100 dejó de ser algo seguro, y con él una pequeña grieta se abrió en la confianza colectiva que sostiene cualquier economía.
En agosto de 2001, Wesley Weber se declaró culpable de fabricar más de $3.500.000 en billetes falsos y fue condenado a 5 años de prisión, reflejando la gravedad de su fraude y su impacto en la confianza pública. Los billetes incautados, incluidos los $234.000 encontrados en su chalet, fueron destruidos por el Banco de Canadá, mientras que comerciantes y bancos absorbieron las pérdidas al recibirlos como dinero legítimo. Como respuesta, Canadá modernizó su moneda lanzando la serie Canadian Journey en 2001 y en 2004 implementando billetes de alta denominación con franja holográfica y microimpresiones avanzadas para dificultar la falsificación. Weber cumplió su sentencia y salió en 2006. Al cerrar este caso, queda una idea poderosa. El dinero es, en esencia, una promesa social. Su valor no está en el papel ni en la tinta, sino en la confianza colectiva, una confianza que resulta extremadamente frágil. Wesley Weber demostró que una sola persona, con suficiente habilidad y determinación, puede aprovechar ese delicado entramado de fe y socavar todo un sistema económico. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te interesa seguir explorando casos impactantes de falsificación y fraude, no te pierdas nuestro video anterior, la increíble historia de el hombre que imprimió $250 millones falsos, Frank Bourassa.